ver, aquí, ya. Y vamos a dar el inicio oficial. Excelente, mientras se terminan de ir conectando. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar de día viernes, una mañana fría en Santiago. Si es que nos acompañan desde fuera, se están perdiendo un frío casi invernal, pero estábamos con mucha energía también para contarles eh, cómo hemos venido trabajando proyectos de infraestructura. Tenemos diferentes miradas, así que se va a formar una conversación súper interesante. Muchas gracias a todos por conectarse. Pueden ir compartiendo el link con quien quiera. Está abierto para que se vayan sumando directamente desde el Zoom. Y en virtud de la hora y de la puntualidad de muchos de ustedes asistentes, vamos a dar el inicio oficial. Compartir mi pantalla para contarles un poco cómo vamos a estructurar este espacio esta mañana. ¿Me confirman si ya podemos ver la pantalla completa? Por favor, los chicos que están ahí. Ya, excelente. Gracias, Alberto. Gracias, Felipe. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva sección, digamos, de encuentros virtuales. El tema de hoy es infraestructura de salud sostenible. Traemos experiencias reales de proyectos desarrollados en Chile. Em, Mi nombre es Andrea Bilbao, yo soy la líder de desarrollo del equipo Chile GBC y voy a estar moderando esta conversación y dando el espacio a nuestros socios e invitados a este espacio de conversación. Quien primero nos va a exponer, aquí estamos en pantalla viendo un poco cuál va a ser el programa. Vamos a partir con la mirada de Alberto Copelli, Asesorías y Proyectos. Nos va a contar sobre experiencias en proyectos hospitalarios sostenibles. Luego vamos a dar el espacio a Felipe Durán de Vigrín y también Paz Becerra, que nos acompañan hoy para contar un poco sobre su experiencia en consultoría y en certificaciones y en estrategias de sostenibilidad en proyectos de salud. Y vamos a finalizar con la visión de Constanza desde el área de sostenibilidad corporativa para que nos cuente un poquito cómo ha sido para ellos la incorporación de este tipo de estrategia en sus propias infraestructuras. Y al final vamos a dar un espacio para compartir las experiencias de las preguntas que ustedes también nos fueron dejando en el formulario de inscripción. Pueden ir dejando también consultas a través del chat y vamos a abrir un espacio más de conversación para que podamos ir comentando en conjunto, Alberto, Felipe, Paz y Constanza, sus miradas al respecto de los proyectos. Entonces, para ya poder partir con la exposición, voy a hacer una breve introducción a quienes somos como Chile GBC. Si ustedes no conocen el trabajo del Chile Green Building Council, los invito a revisar todas nuestras plataformas. Tenemos página web, en todas las redes sociales también. Contarles que somos el brazo chileno de una gran institución, el World Green Building Council, que es la red global más grande de sostenibilidad en construcción. Trabajamos tanto con instituciones, profesionales y empresas para fomentar, promover y acelerar la transformación del sector hacia edificaciones que sean más sostenibles, más saludables y también resilientes. Somos parte de varias redes de trabajo colaborativo y se pueden sumar a nuestro ecosistema tanto como empresas socias o como profesionales aliados. Desarrollamos como estos webinars, capacitaciones también técnicas sobre diferentes materias de sostenibilidad aplicados hacia el entorno construido. Fomentamos el uso de diferentes certificaciones, tanto nacionales como internacionales. Contamos también con una plataforma de materiales y de productos sostenibles para proyectos, el portal verde, donde ustedes pueden revisar
a través de empresas y también de productos específicamente para diferentes certificaciones. Desarrollamos mesas técnicas, estudios y documentos técnicos de diferentes tópicos en la materia. Y tenemos anualmente la Chile Green Building Week, que es el evento más importante de construcción sostenible en nuestro país. Como les contaba, nuestros expositores hoy día desde unas miradas y dicho eso, doy el espacio para que Alberto pueda compartir su experiencia. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar conectado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Andrea, y feliz de estar con ustedes compartiendo hoy día. Excelente. Voy a compartir. Súper. Ahí ya estamos viendo ¿Se ve tu perfecto? pantalla. Sí, ahora se ve full pantalla, Alberto. El escenario es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a comenzar conversando es un poco de lo que es la impermeabilización en la actualidad en recintos hospitalarios. Estoy hablando de público y privado. Eh, en lo personal tengo bastante experiencia en hospitales públicos, de los que ya están construidos y algunos que se están construyendo en la actualidad. Y también en clínicas también hemos hecho proyectos con la H y otras empresas del mismo tenor. Quería comenzar esta charla haciendo una definición de lo que es la sostenibilidad para poder entrar en un contexto que está relacionado con la impermeabilización. La sostenibilidad busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, integrando de forma inseparable la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. O sea, eso es lo que tenemos que tener súper claro para poder posteriormente entrar en lo que es esta charla. Un tema importante y lo que está pasando actualmente es que el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales obligan a los consumidores, a las empresas e instituciones a replantear hábitos. Esto es urgente, hay que replantear hábitos ahora, ¿ya? Modelos productivos y decisiones de inversión hacia una economía más circular, inclusiva y resiliente. Durante la charla también van a haber palabras como esas, pero es importante que nos demos cuenta que es hoy cuando tenemos que trabajar en eso porque mañana ya es muy tarde. Los temas a tratar, primero está el tema del desafío, en donde el alto costo de ignorar la impermeabilización lo vamos a dejar demostrado. Vamos a hablar sobre la estrategia. Hay un planteamiento para poder pasar de un gasto reactivo a una inversión proactiva. Vamos a hablar de las soluciones, en donde un correcto diseño y sistemas sostenibles de alto desempeño ayudan mucho a obtener obras que realmente aporten al tema medioambiental, aporten a disminuir los costos. O sea, la idea de esto es plantear el problema y las soluciones con respecto a la impermeabilización. Vamos a hablar de un factor también que es muy importante, que es la ejecución. No debemos olvidar que este tipo de trabajo está realizado por personas. Por lo tanto, es muy importante tener claro que la ejecución tiene que ser controlada, tiene que ser capacitada. Por lo tanto, si no tenemos una buena ejecución, todo lo que hicimos anteriormente, como trabajos previos, no sirve absolutamente de nada y vamos a tener una obra que va a ser un fracaso. Y propuestas. Vamos a hablar sobre la necesidad de un cambio regulatorio. Está dentro de lo que de un tema bastante delicado y yo realmente no sé por qué no hacemos un cambio regulatorio dado todo lo que está pasando actualmente con las obras de edificación, tanto de salud como obras que puedan ser de inmobiliaria, particulares, etcétera.
Comenzamos con el contexto de riesgo. Datos clave. Primero, la impermeabilización no está regulada. Ustedes se imaginan llegar a una obra, un edificio, por ejemplo, un hospital, sin plano, sin una especificación técnica. No se imaginan, ¿no es cierto? Porque no se podría construir. Eso pasa con la impermeabilización, la cual no es considerada, no está dentro del legajo de documentación obligatoria para poder construir, siendo que es la primera barrera para proteger la estructura. Entonces, ahí tenemos un tema en donde estamos al debe. Datos duros, el gasto inicial, el 1 a 2% del presupuesto de un hospital o lo que pueda hacer en general una obra de edificación no supera el 2%, con suerte del 1%, pero podría llegar fácilmente a un 8 o a un 12 incluso, si es que, bueno, todo va a depender del tamaño del edificio, cuántas impermeabilizaciones sean, pero en este caso podría aumentar mucho en una obra en particular, en un subterráneo, en el tema de la reparación, solamente la reparación, estamos hablando sobre 120 millones de pesos eh, por efectos de filtraciones. Por lo tanto, es un tema a considerar. Costo de falla, promedio, cercano al 40% de los reclamos son por impermeabilización, por filtraciones, están relacionados con la impermeabilización. El 40% de los reclamos de postventa. Y finalmente, un tema que también lo comenté cuando hice la definición de lo que es sostenibilidad, estamos ante eventos climáticos extremos, filtraciones, olas de calor, dilataciones. Por ejemplo, hoy día las lluvias que son con mayor intensidad hacen que las edificaciones presenten filtraciones cuando no lo presentaban antes, con lluvias que son más débiles. Por lo tanto, también ahí hay un trabajo que hacer y tener claro cómo se está comportando el tema de la lluvia actualmente. Y dentro de esto no hay que olvidarse que la impermeabilización es la primera línea de defensa para la resiliencia estructural. ¿Ya? Hoy en día la impermeabilización no se considera. Yo he visto, he participado en bastantes licitaciones, obra en el sur, y no está la impermeabilización. Llama la atención de cómo algo que es tan lógico, como algo que es tan de sentido común, no se considera. Esto es un llamado a los mandantes para que ellos tomen las cartas en el asunto. Algunas constructoras que tienen la conciencia lo hacen, pero son los mandantes los que tienen que tener esto claro para que no tengan problemas sus propios activos. Desafíos actuales. Aquí les quiero mostrar cómo estamos hoy en día. Esto es un hospital, es una sobrelosa que está impermeabilizada con una membrana líquida que está completamente fisurada. Aquí vemos cómo están los techos verdes. Miren, totalmente botados. Y bajo esto la idea es que hay una impermeabilización que se encuentra igual de fisurada que esta. Entonces, hay que hacer cambios. Esta es nuestra situación actual, en donde no hay controles, en donde el diseño queda a libre albedrío, puede ser alguien que sepa, puede ser que no sepa, no se controla, la instalación tampoco se controla, no hay gente preparada y certificaciones relacionadas con esto. El material, y esto está relacionado con algo que también está más adelante, pero el material puede estar certificado, por ejemplo. Puede tener su PDF con su certificación LEED, muy bonito, pero ¿qué pasó con esto? Y eso que estamos hablando que el diseño a 50 años y esta obra no tiene más de 10 y los problemas se empezaron a presentar a los 5 años. Por lo tanto, ese es nuestro estado actual. No tenemos nada. Aquí viene el cambio de paradigma. El tema de poder
cambiar lo que implica un diseño de 50 años versus lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, tenemos un gasto reactivo en donde el bajo costo inicial, es decir, no considerar un proyecto de impermeabilización, materiales que sean los más baratos, sacar zonas que son, que según el criterio de alguien, no son críticas, ¿qué es lo que nos trae? Problemas, sí o sí. Me ha pasado, por ejemplo, en hospitales que se están haciendo actualmente, en donde la empresa concesionaria dice, pero ¿para qué vamos a impermeabilizar? Ahorrémonos esa plata. Y tú no sabes si enojarte o decir quién es este tipo, quién controla esto. Esto queda al criterio de la persona que ve los presupuestos. Así funcionan los hospitales hoy en día. Otro tema más, el diseño. Para el diseño de los hospitales, no es que venga un diseñador, un proyectista a hacer un proyecto integral, sino que las oficinas de arquitectura toman lo que le dice un proveedor, otro proveedor, y al final crean algo que realmente no se puede instalar, porque son distintas soluciones mal diseñadas, porque no hay alguien detrás que lo haga. Y esto también implica que no hay una contraparte durante el proceso de construcción. De construcción. Sí, tenemos un proyecto, pero un proyecto malo, o un proyecto que no existe. Me ha tocado trabajar o ver proyectos de oficina importantes de arquitectura, en donde lo que especifican en los subterráneos es lo mismo que especifican en todo el edificio. Por lo tanto, por ahorrarnos un bajo costo inicial, al final, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos muchos problemas, porque no tenemos un diseño, no tenemos una hoja de ruta para poder trabajar la impermeabilización. No tenemos una contraparte para que pueda revisar lo que se está haciendo, porque las impresiones técnicas no saben de impermeabilización, no tienen por qué saberlo, pero esa es la función de la persona que diseñó, que pueda revisar, pueda controlar y pueda verificar que lo que se especificó sea finalmente lo que se ejecutó. Y eso en Chile no pasa, no pasa. Eh, Algo proactivo es una inversión optimizada y costo operativo mínimo. Obviamente, porque voy a tener a alguien que me va a especificar cómo corresponde, voy a tener los materiales adecuados y eso significa que voy a hacer las cosas una sola vez. Por lo tanto, finalmente voy a obtener el resultado que yo espero, que es súper sencillo, que no filtre, pero que a su vez también podamos hacer las cosas como corresponden. Otra cosa que nos pasa cuando somos reactivos son interrupciones y molestias. En ese hospital que yo le mostraba, que está aquí en Chile, eh, los problemas son permanentes. Por lo tanto, el tema del gasto que va a significar eso va a ser mucho más de lo que significaba hacer las cosas bien desde un comienzo. Y volvemos a lo mismo. Esto es solamente sentido común. ¿Qué nos atrae eso? Una falta de continuidad operacional. Lo otro, que es súper importante, los residuos de construcción y demolición. Vamos a generar residuos. Pueden ser muchos en un momento. Por ejemplo, si como tenemos que cuidar el tema de la estructura, vamos a tener en el tiempo mucha estructura que va a empezar a fallar y que hay que hacer todos los arreglos correspondientes. No va a generar residuos. Entonces tenemos que maximizar el ciclo de vida ya de nuestro trabajo. Por eso yo insisto, el costo más alto no es la inversión inicial, es reconstruir lo que pudo durar 50 o más años. Eso es lo que los mandantes no ven. Y le dan la responsabilidad a las constructoras, que la constructora tiene una garantía de 5 años y los problemas por lo general se empiezan a dar después de los 5 años y los costos empiezan a aumentar en forma exponencial. Bueno, y fundamentando lo anterior, está el tema de que el diseño técnico, o sea, si tenemos un proyecto con un diseño, el costo no debería ser más allá del 1%.
¿ya? Pero si no tenemos este diseño técnico, la reparación después falla, o sea, lo que es el costo total del proyecto, no el proyecto en sí, sino que es la instalación más el suministro de material, está entre el 3 y el 8%. Según una colega, según sus datos, pues estos son datos míos, llega hasta el 12%, lo cual no es menor. Por lo tanto, es mucho más sencillo tener un proyecto que es la hoja de ruta, con lo cual yo puedo controlar que lo que se especificó sea lo que realmente se está instalando. Tengo el control, tengo una contraparte de la instalación. Muchas veces pasa que la instalación no tiene contraparte y ahí están los problemas. Claro, puede haber una inspección fiscal, pero esa inspección fiscal sabe, conoce los productos, sabe cuando una ficha técnica está alterada. Eso es lo otro. En Chile se alteran muchas fichas técnicas. El PDF es muy fácil de modificar y se hace. Entonces, al final, en nuestra obra como mandante, yo no sé lo que estoy instalando. Y mi prestigio o lo que yo necesito que dure 50 más años para darle confort a las personas, para darle tranquilidad, para dar habitabilidad, para dar seguridad, no lo voy a tener. Por lo tanto, otro nuevo llamado a los mandantes. Esos son los números. Por lo tanto, es bueno tener en consideración hacer las cosas bien una vez que fallar varias veces eh, actuando en contra de lo que dice lo que es sostenibilidad. El tema de el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. Atenta contra esos tres factores que son parte de la sostenibilidad. ¿Cuáles son los beneficios de tener un enfoque sostenible? La protección estructural. ¿Ya? Eso es vital. Como les decía, no hay proyecto, cualquiera puede especificar, se especifica mal, da lo mismo, da exactamente lo mismo, a excepción de algunas empresas que tienen el tema de la conciencia para hacer las cosas bien. Pero hoy en día en Chile da lo mismo. Eficiencia energética, hay muchas soluciones que ayudan a la eficiencia energética, como la memoria reflectiva, que aportan a un ahorro energético de entre un 10 y un 40%. ¿Ya? Entonces, hay soluciones también que ayudan al medio ambiente en ese sentido. Reducción de mantenimiento, menos costos recurrentes. Y finalmente, y no menos importante, la salud y bienestar de las personas. Evitamos el moho, hongos y el aire interior de calidad es lo que vamos a obtener. Más que una impermeabilización, es sostenibilidad. O sea, este concepto que esté relacionado no se ve mucho. Está más relacionado con los materiales o qué sé yo, con el tema de ahorro energético, pero este tema también está relacionado. No se habla mucho, pero hay casos en donde realmente esto afecta, y afecta fuerte. Aunque no tenga que ver con salud, es lo que pasó en AO. En AO lo consideraron en la parte del acceso por el norte. Lo consideraron impermeabilización. ¿Qué pasó? Filtraciones, malos ratos, una reparación que es carísima. No estoy seguro de que esté bien ejecutada esa reparación tampoco. Entonces, es tan simple como sentido común. ¿Cómo materializar esto? Aquí está la importancia del diseño, que yo lo baso en cuatro pilares fundamentales. Uno es un proyecto de impermeabilización. Tiene que existir algo que me defina el material, que me defina cómo tiene que ser la superficie, cómo tiene que ser la instalación, cómo tienen que ser los controles, cómo tiene que ser el instalador. Tiene que haber una definición de todas esas cosas al detalle que involucre ese texto más todos los planos correspondientes y obviamente el control, cartillas de control. El diseñador tiene que entregar todas estas herramientas para que posteriormente cuando se esté ejecutando se pueda hacer como corresponde. Y ahí el que diseñó tiene que hacer un acompañamiento durante todo el proceso constructivo. No solamente entregar un documento e irse, sino que hay que verificar que el instalador sea el adecuado.
Porque básicamente son tres pilares fundamentales en la impermeabilización. Uno es el diseño. Lo que pasa es que no hay diseño o pueden ser diseños que son malos, por lo tanto va a fallar. Después de eso está el tema de los materiales que tienen que ser certificados, certificados con certificado de origen, certificado en su calidad y en su origen. Otro tema que estamos al debe en Chile, y se lo voy a demostrar por qué. Y el último tema es la instalación. Si falla uno de estos tres pilares, falla todo. Y aquí en Chile, ¿qué estamos controlando? Podemos controlar los materiales, pero no estamos controlando el diseño ni la mano de obra. Por lo tanto, dentro de este proceso, porque la impermeabilización no es solamente una entrega de un documento, es un proceso que termina cuando termina la obra, se debe considerar. Dentro de lo que, del punto 2 está relacionado con uno, son detalles constructivos resueltos. Uno no puede entregar una referencia en donde le diga a la inspección, hoy anda a averiguar en el manual cómo se instala, anda a ver la ficha. No, uno tiene que entregar un documento con todo esto aclarado, hasta qué altura llega la impermeabilización, cómo es la terminación, todo, para que no se improvise, porque sin proyecto se improvisa. Y cuando hay improvisación, no hay control, y si no hay control, no hay nada. Otro tema importante es la compatibilidad de materiales. Esto está relacionado con lo anterior también, en donde si tenemos materiales que sean compatibles, si la persona que hace este trabajo conoce estos materiales, lo va a hacer bien. Si no, eh, hospitales, por ejemplo, no quiero decir el nombre, pero especifican unas membranas con bentonita que se autorreparan con un PVC, eh, queriendo emular una membrana de venturita que viene íntimamente pegada con un HDPE. Íntimamente pegada. Esto es más técnico, ¿ah? Pero no sirve de nada. Es solamente gastar plata. O adicionalmente, otras cosas que se ha visto, que ahí me da un poco de risa, es poder gastar millones en zonas donde no se necesita impermeabilización, pero se gastan igual, porque no tienen la asesoría adecuada. Entonces, ahí está la clave de esto, en tener un diseño, un responsable, alguien que ayuda a controlar para optimizar. Si estamos hablando de todo el tema de economía circular, hay que optimizar desde el diseño. Posteriormente ya no sirve de nada. Y finalmente, un poco reforzando todo lo anterior, tiene que ser un diseño integral customizado, ya que sea del proyecto y controlable. Si no se controla, no sirve de mucho, porque no se controla la mano de obra, no se controlan los materiales, puede pasar cualquier cosa, la inspección no sabe, hay que asesorarla permanentemente. El proceso tiene que cambiar y falla primero en la mesa de diseño, no en la obra. Esto es reafirmando la frase de lo que conversaba desde un comienzo. Hay muchas cosas bonitas como poder integrar techos verdes, cubiertas reflectantes y llegar a una economía circular. Pero, por ejemplo, ¿qué sacamos con tener verdes, por ejemplo? O tener sistemas de aguas grises, cubiertas azules, si no tenemos una ley de impermeabilización? No sacamos nada. Por lo tanto, hay que partir de la base que para poder incorporar todas estas soluciones que nos van a ayudar y van en pro de ser más sostenibles, en pro de poder cuidar el medio ambiente, en pro de poder dar un mejor futuro a las nuevas generaciones, estamos haciendo el trabajo al revés. Queríamos techos verdes, pero que lo instale cualquiera el tema de la impermeabilización, que sea lo que sea. Confiamos en él. No, no puede ser de esa forma. Tiene que haber un procedimiento, un... Tienen que ser personas que realmente conocen los sistemas. Tiene que haber un registro de diseñadores. Actualmente no hay nada. Por lo tanto, si queremos implementar todo este tipo de soluciones que van en pro de un cuidado al medio ambiente, un aprovechamiento de los recursos, tenemos que trabajar en
el tema de la protección de la estructura. Por lo tanto, los techos verdes es una muy buena idea, cubierta todo lo que es el aprovechamiento de aguas grises, cubiertas azules, perfecto, pero necesitamos que haya una ley de impermeabilización. Otro tema importante que también es bueno poder comentar que existe la cubierta reflectante, que aquí en Chile no lo usamos mucho, utilizamos más la cubierta metálica, la que en cierta forma puede ser más económica en un comienzo, pero a mediano y largo plazo, con las cubiertas reflectantes que tampoco son carísimas, podemos ahorrar un 10 y un 40% de energía en lo que es tema térmico, ¿ya? Por lo tanto, también lo pongo sobre la mesa para poder ir viendo estas soluciones que en Estados Unidos, que en Europa son muy utilizadas. ¿Y por qué seguimos utilizando cubierta metálica? Que al final presenta problemas, hablemos del sur de Chile, o zonas donde hay viento, zonas costeras, donde la duración va a ser muy corta versus estas cubiertas que pueden durar sobre 30 años perfectamente. Entonces, hay que ir, y la reparación es muy fácil. Hay soluciones, pero falta que la intención de estos mismos mandantes, ¿ya? De poder mejorar sus proyectos. Y las personas, las tecnologías para hacerlo, están en Chile. Por lo tanto, no hay una excusa para no hacerlo. Y finalmente lo que queremos es llegar a una economía circular con sistemas que sean reciclables y ahí se cierra el ciclo como corresponde. Estos sistemas permiten funcionalidad avanzada y aportan certificación. ¿Ya? Bueno, para poder echar un poco en la ejecución, ya hablamos un poco del diseño y vamos a hablar también un poquito sobre los materiales con una experiencia que me pasó que fue bastante desagradable, pero que da un poco de susto. Que el mejor diseño fracasa sin una buena ejecución. Ya está el tema de los tres pilares. Por lo tanto, este proceso consiste primero en un correcto diseño, materiales certificados. Por ejemplo, en un hospital importante se estaba utilizando un producto que era trasvasijado, ¿ya? Y que se le puso una etiqueta y se hizo pasar por otro producto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al final yo como mandante no sé lo que estoy instalando, no lo sé, no sé la calidad, no es lo que está especificado, pero hay una mala praxis en hacer un traspaso de material, hacer un cambio de etiqueta y la inspección no tenía idea. En ese proyecto yo trabajé y por un tema mío fui a hablar con la inspección fiscal a plantear el tema y no cambió nada, siguieron haciendo lo mismo. Por lo tanto, creo que aquí tiene que haber un tema de conciencia, tiene que haber un cambio fuerte que tiene que ser ahora, no en 5 años más, en donde se están permitiendo muchas cosas que no corresponden y que finalmente lo único que se va a conseguir es que estas obras sean un fracaso en lo que es impermeabilización. Quizás no ahora, pero que en 5 años y en 10 años sí lo van a hacer. Porque así funciona esto con el tiempo. Estamos en un país sísmico. Eso no hay que dejarlo fuera. Por lo tanto, el tema del origen de los materiales, la certificación, el comisionamiento de esto tiene que ser un tema que no se puede dejar de lado. Que no me llegue solamente un PDF y yo le dé el visto bueno. Esto hay que controlarlo en terreno, que lo que se ejecutó, o sea, lo que se especificó, sea realmente lo que se está instalando. Eso es un tema que debería controlarse y que la inspección sepa de la mano con un experto, o sea, con alguien que sea un diseñador, alguien que sea un proyectista. Adicionalmente, el tema de los instaladores certificados, me ha pasado en muchas obras que veo que llega alguien a trabajar y que no tiene idea cómo se instala. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de certificación de los proveedores al menos y por nombre y root del trabajador para poder estar seguro que esa persona que va a instalar sepa.
¿Ya? Hay procedimientos que ya están establecidos, es cosa de poder incorporarlo dentro de un documento para que sea obligación. La inspección técnica. La inspección técnica no puede trabajar si no está de la mano con el diseñador. No puede, porque no sabe. O sea, ellos son como un mar de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad con respecto a la impermeabilización. Puede haber alguno que sepa, pero tiene que ir de la mano. Van a haber RDI, van a haber distintas cosas, pero mm, lo que manda es el valor, es el precio del producto, ¿ya? Y eso es totalmente despreciable, ya lo vimos en relación a los problemas que pueden haber posteriormente. Y eso no se lo podemos dejar a la constructora, tiene que haber, el mandante tiene que ser el que maneje eso. Y finalmente también no deja de ser importante el mantenimiento planificado que debería estar indicado en el proyecto de impermeabilización, cómo se hace el mantenimiento y tiene que estar avalado también por la persona que instaló. Ya como para ir terminando, algunas propuestas. Eh, Hoy en día nuestro problema actual es que no tenemos normas exigentes en nuestra área, en lo que es impermeabilización, en donde la propuesta, bueno, para mí la propuesta más importante que puede hacer que todo esto cambie es una ley de impermeabilización, no una norma, una ley. Con una ley ya podríamos empezar a hablar del proceso y podríamos empezar a minimizar los problemas que hay en relación a la filtración. Propuesta durabilidad mínima exigida. Aquí hay un tema importante. Cambiar de los 5 años de garantía a 10 años de garantía. ¿Por qué? Porque los problemas se empiezan a dar después de los 5 años. ¿Por qué? Porque tenemos que la impermeabilización protege la estructura. ¿Y cuántos años son la garantía de la estructura? 10 años. Por lo tanto, tiene que ser lo mismo. Incentivo a la sostenibilidad. Dentro de la semana estuve hablando con colegas Colombia, de Colombia exactamente, y ellos tienen incentivo a la sostenibilidad. Por lo tanto, creo que es un tema también importante que a nivel gubernamental tienen que ver. Y finalmente, el reconocimiento como ahorro energético. O sea, esto está relacionado, ya lo vimos, si hay soluciones para poder dar un ahorro. El tema, si está mal ejecutada una implementación mal diseñada, etcétera, me va a traer un problema con respecto al ahorro energético. Y como conclusión, la impermeabilización de calidad es el pilar invisible, así nos sentimos en cierta forma, invisible que sostiene la sostenibilidad visible de un edificio. Ya la sostenibilidad real se mide en décadas. Uno diseña a 50 o más años, no en años. Para mí un diseño no son 5 años, no son 10 años, es más tiempo. Y no olvidar que la impermeabilización es un pilar fundamental para la eficiencia, la salud y la reducción de residuos de construcción y demolición. La selección informada y la ejecución certificada son inseparables. Construyamos para durar, no solamente para poder cumplir 5 años y con eso estamos listos. Bueno, muchas gracias. Espero que esta visión le haya ayudado un poco a visualizar el tema de la impermeabilización un poco más macro, ver la realidad en la que estamos y dónde queremos llegar. Así que a disposición de cualquiera que quiera conversar, yo feliz y muchas gracias a Limited Coaching por la invitación porque creo que lo que están haciendo es muy importante para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los que están por venir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, por todo lo que nos has compartido. Hay hartas preguntas que han ido dejando en el chat a raíz de tu presentación, así que las estamos recopilando para dejarlas al final del espacio, que podamos conversarlas y que también puedan ir complementando Felipe, Paz y Constanza, si así lo quisieran. En virtud del tiempo, para que alcancemos a ver todo lo que tenemos propuesto esta mañana, vamos a dar el pase a Felipe y Paz de Big. Tanto Felipe Big como Alberto Copelli y Azoría son socios del Chile GBC, así que estamos muy contentos del trabajo que hemos podido desarrollar en conjunto. Les dejo, Felipe y Paz, la batuta para que puedan contarnos cómo ha sido su experiencia desde el lado de la consultoría, qué desafíos también han enfrentado y algunos de sus proyectos emblemáticos, ¿por qué no? Muchas gracias, Andrea, y gracias, Alberto, por tu presentación. Junto con Paz voy a empezar a compartir pantalla, una presentación de nuestra experiencia con la Asociación Chilena de Seguridad. Denme un segundito, que ahí ya pueden ver la presentación, ¿no? Sí, ahora sí. Genial. Voy a checar esta cosita acá. Bueno, la presentación, su nombre es Certificación Edge en Infraestructura de Salud, la experiencia con el Master Plan de Agencias de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿ya? La historia se remonta al... Ups, dame un segundito, no sé por qué no pasa esto. Ahí sí. Nosotros empezamos nuestra relación con la H desde el año, me parece que el año fue 2021, o sea, llevamos bastante tiempo ya trabajando juntos. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que ha sido una relación muy buena. La verdad es que hay gente súper valiosa en la H y nosotros estamos súper contentos de tenerlos como clientes. Son gente muy profesional y la verdad es que ha sido un agrado trabajar con ellos. Y nosotros dentro de Big Green, yendo un poquito más al tema un poquito más amplio primero, nosotros trabajamos con muchos proyectos de salud, o sea, no solamente con certificación Edge, sino también hemos certificado varios hospitales con la certificación CES, también hemos certificado una clínica en Perú y en Lima con Lead for Healthcare. Y también estamos trabajando en otros proyectos de salud también con LEED y otras certificaciones. Entonces, hemos estado bastante involucrados en proyectos de salud con distintas certificaciones sustentables. Y la gracia de este proyecto, lo que vamos a mostrar hoy, es más bien la continuidad que tiene en el tiempo, porque efectivamente el Master Plan de Agencias corresponde a la renovación y la construcción de una serie de agencias a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, queremos contarles brevemente cómo ha, digamos, funcionado este tema, cuáles son las estrategias que se han ido involucrando y los primeros resultados ya de certificaciones ya obtenidas, ¿ya? La H, ellos, cuando empezamos a trabajar con ellos, ya tenían una base importante, un estudio de eficiencia energética previo, en lo cual ya se definían las principales estrategias de sustentabilidad, de sostenibilidad y de eh, electrificación, etcétera, ¿ya? Entonces tenía una línea base muy buena, digamos. O sea, nosotros cuando llegamos a los proyectos ya se especificaban sistemas 100% eléctricos, bombas de calor, tanto para climatización como agua caliente sanitaria, aislación exterior de buen espesor, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, en la parte de energía, por lo menos, partimos con un muy buen puntapié inicial, puntuando siempre sobre el 40% de energía. Por lo tanto, eso nos llevó a tener como objetivo, digamos, llegar siempre a certificación Edge Advanced, ¿ya? Para todas las sedes, ¿ya? Y obviamente quizás lo más difícil ha sido el tema del agua, aunque parezca un poco contradictorio, digamos, porque hay un tema que también lo mencionaba un poco Alberto, es llegar desde la especificación de una grifería, que es algo tan sencillo, digamos, finalmente a la instalación, y como en Edge se tienen que hacer pruebas y se tienen que hacer mediciones, en el fondo es importante poder corroborar que todo que venga de la especificación se instale tal cual y funcione tal cual. Ahora recién ayer, antes de ayer, estuve en Calama viendo una sede
y claro, algunos restrictores de caudal se habían tapado un poco porque el agua es demasiado, digamos, con mucha calcárea. Entonces el maestro que estaba limpiando los restrictores me dijo, pero ¿sabe por qué mejor no le sacamos esto? Porque así funciona mucho mejor, sale mucho más agua. Y yo le dije, no, tranquilo, por favor no lo saquen, la idea es que salga poca agua. Entonces, bueno, el tema, ese sí es un tema un poquito más crítico que lo va a comentar más adelante La Paz, ¿ya? La certificación EDGE, ¿no es cierto?, un certificado o una certificación de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, ¿ya? Es una herramienta que apunta por sobre todo a la masividad, nace apuntando principalmente a los países emergentes, y yo siempre lo he pensado que es más bien una certificación masiva respecto al LEED, que una certificación más boutique, ¿no es cierto?, que es más difícil, tiene más requisitos, créditos, es más costosa, etcétera. Esto apunta a fundamentalmente tres pilares, ¿no es cierto?, que son lograr al menos un 20% en ahorro de energía, un 20% en ahorro de agua y una reducción en la carbono contenido en los materiales también de un 20%, ¿ya? Una de las gracias que tiene, ¿no es cierto?, la certificación es que efectivamente tiene un motor de cálculo web, ¿no es cierto?, que te permite hacer una modelación paramétrica para la parte de energía, agua y materiales relativamente sencilla, ¿ya?, que te permite ir viendo inmediatamente en tiempo real cómo tus distintas estrategias que estás considerando pueden mejorar el 20%, idealmente superar el 40%, ¿no es cierto?, para llegar a la certificación Edge Advanced, ¿no es cierto? Y bueno, posteriormente después también La Paz lo va a comentar lo mismo, la idea también podría ser Zero Carbon, que sería el nivel número 3, ¿ya? Entonces, tenemos la certificación Edge, ¿no es cierto? Se logra con el 20% de reducción en los tres ámbitos, ¿no es cierto? Energía, agua y materiales. Y en la Edge Advanced, si es que en energía supera el 40% y las otras dos obviamente siguen superando el 20%, ¿ya? Y la Zero Carbon es cuando tú eres capaz de alguna manera, con instalación de energía renovable o con certificado de energía renovable, lograr, ¿no es cierto?, el 100% del offset, ¿no es cierto?, de toda la energía que ocupa el centro al cabo de un año. Ya tiene que haber un año de operación para poder optar a dicha certificación y debes tener, ¿no es cierto?, la certificación Edge Advanced o Edge Avanzado, ¿ya? Brevemente, el proceso de certificación comprende, como siempre, todas estas certificaciones primero de un registro, ¿no es cierto? También es importante destacar que acá hay fundamentalmente tres partes. O sea, está el cliente, obviamente, está los asesores Edge, que en este caso se llaman Edge Experts, ¿no es cierto?, que en nuestra oficina somos tres Edge Experts. Está, bueno, Paz Becerra, Valentina Paredes y yo. Y también hay otra parte que es la auditoría, ¿no es cierto? El auditor es el que revisa, ¿no es cierto?, los proyectos, que en este caso es María Soledad Vargas, ¿no es cierto? Ella revisa toda la documentación de diseño que nosotros presentamos, ¿no es cierto?, en la plataforma, y después, una vez revisada y aprobada la documentación de diseño, se entrega la certificación preliminar o el certificado preliminar, y posteriormente, una vez terminada la construcción, la auditora tiene que hacer, o el auditor tiene que hacer la auditoría en terreno del site audit, ¿ya? Y hay una diferencia importante, por ejemplo, con otras certificaciones como LEED, que hay que medir, por ejemplo, los caudales de agua, ¿ya? Entonces, por eso les comentaba que muchas veces, claro, hay una especificación muy buena de una grifería, pero al momento de medirla por problemas de sobrepresión o simplemente porque no se instaló el restrictor como se tendría que haber instalado, los consumos varían mucho, ¿ya? Y después se logra obviamente el edificio certificado. Hay una de las gracias que tiene Edge, que es bastante flexible. Uno también puede efectivamente partir con la certificación cuando el edificio ya está construido o próximo a finalizar su construcción, ¿ya? En esos casos lo que se hace es ir directamente a la certificación Edge sin pasar por la certificación preliminar. La certificación preliminar te permite ya hacer publicidad, ¿ya?, de alguna forma, o mostrarlo, promocionar, ¿no es cierto?, el logro que tiene el edificio. Tú no puedes promocionar que un edificio está registrado Edge, ¿ya? Tienes que, o lo puedes hacer una vez que ya obtengas el certificado preliminar, o obviamente cuando ya tengas, ¿no es cierto?, el edificio certificado,
¿no es cierto? Como les comentaba, Edge es una herramienta ágil, bastante intuitiva, que la puede ocupar prácticamente cualquier persona, ¿no es cierto? Te permite una visibilidad internacional, tener el respaldo del IFC. Nosotros estamos trabajando directamente con el IFC en otros proyectos. La certificación hecha es muy fuerte en ciertos países de Latinoamérica, África, ¿no es cierto? Está creciendo bastante en Chile. Obviamente tiene beneficios ambientales, ¿no es cierto? Estamos logrando ahorros de energía y agua, ¿no es cierto? Lo que se traduce también en bienestar y confort, ¿no es cierto? Y un retorno de la inversión para, en este caso, el cliente, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué uno podría pensar que esta es una buena herramienta para el sector de salud en Chile? Bueno, los edificios de salud, y ustedes bien lo pueden intuir o saber, tienen altos consumos de energía y agua, ¿ya? Todas las consultas, todos los box que tienen estas agencias, bueno, un pequeño resumen, los master plan de agencias tienen consultas médicas, tienen tratamientos, tienen, como ustedes pueden ver ahí, gimnasio, eh, algunos son H Salud, que también tienen incluso atención en más de urgencia, ¿ya? Pero fundamentalmente y nosotros los tenemos catalogados así como tipo de edificio en hecho, como centros de diagnóstico, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá el box de arriba a mano derecha tiene siempre 2 puntos de agua, la zona limpia, la zona sucia. El agua caliente también es muy importante. Pueden ver acá abajo a la derecha están 4 bombas de calor exclusivamente para agua caliente sanitaria. El tema de los materiales también es fundamental, ¿no es cierto? En la evaluación Edge, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, edificios que tienen alta intensidad de consumo energético, y también el consumo de agua, es importante obviamente poder mitigar ese consumo, reducirlo y al mismo tiempo, bueno, obtener esta certificación, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que se pueda mitigar la huella de carbono, perdón, que hay una adaptación, ¿no es cierto?, al cambio climático, perdón, resiliencia hídrica mediante el uso eficiente de agua en el contexto de escasez. Como ustedes pueden ver o vieron, digamos, hay agencias a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y eso es bastante interesante, como los requerimientos, a pesar de que la Edge App tiene solamente 3 climas incorporados, 3 ciudades dentro de la app, que es Santiago, Valparaíso y Antofagasta, si no me equivoco, eh, te da la opción de tú ingresar los climas. Puedes ingresar las temperaturas, los promedios de las mínimas, promedios de las máximas otros indicadores climáticos, ¿no es cierto? Lo que te permite, obviamente, la latitud, la longitud. Entonces, el mismo software se va adaptando a esa información y hace estos cálculos en base a la información paramétrica de largos de edificio, alto, superficie, etcétera. Te permite hacer un cálculo simplificado, sin duda, digamos. O sea, esta modelación que hace es una simplificación, pero te diría que es bastante buena, en el sentido de que te permite ver reflejada, digamos, las distintas estrategias de eficiencia energética, por ejemplo, de manera bastante consistente, ¿ya? Entonces, este Master Plan de Agencia, ¿no es cierto?, contempla la remodelación de 27 centros y el cambio de ubicación de otros 13, ¿ya? Como le decía, la idea o el diseño que ellos tienen es que la experiencia de usuario, la experiencia de los pacientes sean las mismas, independiente en qué lugar de Chile esté, ¿ya? Entonces tiene un estándar unificado que obviamente se va modificando dependiendo del clima, ¿ya? A pesar de que hay un estándar que es bien, digamos, exigente. Obviamente los espesores de aislación térmica, por ejemplo, y todo eso va modificándose dependiendo de la zona climática en la cual se encuentre el proyecto, ¿ya? El que vemos ahí me parece que en los Andes, si no me equivoco. Ahí sí, dice ahí efectivamente los Andes. Ese fue el primero que certificamos como Edge Advanced, ¿ya? Hasta el momento nosotros estamos viendo 15 centros, vienen 4 más que ya están prácticamente listos para empezar a hacer la revisión de diseño. Se han certificado 5 a la fecha, los 5 Edge Advanced, ¿no es cierto? 2 obtuvieron el certificado preliminar recientemente, y de hecho vienen 2 más, que es Ovalle y Melipilla, que deberá estar, esperamos, dentro de este mes también con el certificado preliminar, y 8 proyectos registrados, lo que no significa que no hemos hecho nada, sino estamos avanzando también fuertemente en ello.
Ya tenemos la documentación de la certificación preliminar avanzada en prácticamente todo, o por no decir todos. Si no, tenemos que esperar obviamente el proceso de revisión, que es un poco más lento. Entonces, como les comentaba, ¿no es cierto? Tenemos centros a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y hasta el momento estamos viendo 15, se vienen bastantes más, para nuestra felicidad, ¿no es cierto? Y esperamos que también para la felicidad de la H, estamos avanzando bastante rápido y creo yo bastante bien. Hay un tema que es bien importante destacar. Un poco más del 25% de los centros son construcción nueva y prácticamente el 75% se basan en construcciones existentes, ¿ya? Entonces se basan algunos más y otros menos, mantienen parte de la estructura, ¿ya? Y eso obviamente impacta directamente en el ámbito de los materiales, ¿no es cierto? La reutilización de materiales o la reutilización de infraestructura, digamos, es lo primero que uno debiera tratar de hacer, en el sentido de no botar y hacer todo de nuevo, sino efectivamente tratar de aprovechar al máximo posible, mantener, como dice ahí, reutilizar y después llegar a construir, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por eso ustedes pueden ver que los porcentajes de ahorro normalmente son materiales son bastante altos, ¿ya? Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero un poquito más rápido para dejar a la paz después, que viene prontamente ella. Aquí tenemos un ejemplo de la H de Quilicura, ¿no es cierto? Cómo se han ido unificando de alguna manera la imagen corporativa, los diseños, las mismas, digamos, el mismo estándar, ¿ya? En todo Chile, ¿ya? Para que sean obviamente identificables y claramente que la experiencia de usuario, digamos, la experiencia de paciente sea la misma por todo Chile. Eh, entonces, de los proyectos que hemos visto, estos 15 proyectos, ¿no es cierto? Ahí están marcando dos líneas, el ahorro del 20% y el ahorro del 40%. Como pueden ver, Advance estamos logrando siempre sobre el 40%, algunos un poquito ajustados, digamos, como Copiapó y Coquimbo. Pero materiales normalmente muy altos, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que les comenté recién. Hay mucha reutilización de estructuras, de ciertos muros, etcétera. Ya ha sido un trabajo también bastante grande porque hay que identificar mucho trabajo en los planos de demolición, ¿no es cierto? O de construcción-demolición para ver qué es lo que queda, qué es lo que se modifica y traspasarlo a esos planos para que la auditoría sea más sencilla de realizar y más clara, ¿ya? Y aquí también podemos ver que el tema del agua, y justo lo hablaba también con Vanessa, que fuimos juntos a Calama, Vanessa Lach, Vanessa Chamorro, que me decía que, claro, el tema del agua siempre estamos con algún tipo estamos bastante exigidos, ¿ya? Y eso tiene que ver, y viene un poco en las conclusiones también, cómo hacemos la trazabilidad o una buena especificación, como mencionaba Alberto, digamos, que no basta con especificar una marca y un modelo de grifería, sino también especificar el caudal, ¿ya? Sabemos que hay griferías que tienen 5 opciones de caudal distintos, por lo tanto tienen que estar súper bien especificadas para no tener problemas posteriores en obra. Entonces, a modo de síntesis de los resultados de los proyectos, hasta el momento, o sea, se están logrando, ¿no es cierto?, mitigar o reducir 3.123 megawatts hora año, ¿ya? Que equivaldría, digamos, al funcionamiento de 9 centros de salud de este tipo, ¿ya? Más de 12 millones de litros, ¿no es cierto?, al año, que equivalen a 5 piscinas olímpicas, lo que se están reduciendo respecto de la base ECH, ¿no es cierto?, del caso base ECH, y 718 toneladas de CO2 equivalente, ¿no es cierto?, en este caso la emisión anual es de 168 vehículos, ¿ya? Ahora le doy el pase a Paz y tú me vas diciendo, Paz, para ir pasando la tiempo, ¿ya? Ya, perfecto. Bueno, ¿qué destacamos de estos proyectos? En general, todos estos proyectos tienen una envolvente térmica de muy alto desempeño. ¿Por qué? Porque tienen baja superficie vidriada en todas sus fachadas. Por ejemplo, ahí pueden ver la fachada de San Javier, que en realidad tiene un 15% o menos de superficie vidriada en toda su fachada. En cuanto a lo que es sistemas de aislación, por ejemplo, se utiliza el sistema AVES en todos los muros exteriores a lo largo de todas las sedes de Chile.
pero esto ya va variando dependiendo también de la zona térmica. En cubiertas se utilizan cubiertas con lana o thermofire, dependiendo de la sede también. Y finalmente, en realidad, la parte más importante son los sistemas de climatización que se eligen para todas estas sedes, que consisten en chiller bomba de calor polivalente, tanto para calefaccionar como para refrigerar estos espacios. Siguiente. En cuanto a agua, como decía Felipe, es la parte más desafiante cumplir con el 20% de ahorro. Por lo tanto, es muy importante la elección de los artefactos que se eligen en cada una de estas sedes. Aquí puse algunas fotos de los artefactos que se eligen y de hecho se repiten en todas las sedes. Los cabezales de ducha, los artefactos de lavamanos, los lavaplatos, los WC tienen que ser de menos de 8 litros por minuto, porque de hecho 8 litros por minuto es lo que dice la Edge App como caso base tipo. Entonces, si es que uno supera eso, ya no estamos ahorrando agua. En cuanto a materiales, como ya decía Felipe, gran parte de las sedes de la H son existentes. Por lo tanto, es muy interesante lo agradecemos mucho en realidad, gran parte de la estructura original se mantiene en cuanto a muros estructurales de hormigón, muros interiores, losas, radieres, cubiertas. Hemos podido observar que se mantiene bastante de lo original. Siguiente. Aquí algunos casos de éxito que podemos destacar. ¿Por qué? Porque ya obtuvieron la certificación Edge Advanced. Estamos hablando de Vallenar, San Javier y Los Ángeles. Los tres proyectos obtuvieron la certificación Edge Advanced, pero muy holgadamente, de hecho, porque no solamente superaron el 40% de energía en ahorro, sino que el 60% se superó. Y esto debido a la envolvente térmica eficiente con la que cuentan todos estos proyectos, pero también el sistema de climatización que lo acompaña. En cuanto a agua, ahí se puede ver, es lo que tenemos más justo, justo como 20%, un poquito por encima, pero fue suficiente para obtener la certificación. Y finalmente podrán ver ahí en Los Ángeles, por ejemplo, en la foto del antes y el después, ahí se ve bien claramente que se mantuvo mucho de la estructura, casi el 80% de la estructura se mantuvo, por lo tanto el ahorro en materiales es bastante, muy holgado y muy destacado. Siguiente. Aquí ya se puede ver súper claramente en las fotos cómo se mantienen los criterios de sustentabilidad a lo largo de todas las sedes. Vallenar, San Javier y Los Ángeles todos cuentan con un sistema ACE en sus muros exteriores. Sin embargo, va variando de espesores. Por ejemplo, en Vallenar es 30 milímetros, en Los Ángeles 60 milímetros, el doble. Luego, en cuanto a cubiertas, siempre se utilizan cubiertas con lana o thermofire en el caso de Los Ángeles. Y finalmente, en toda la envolvente se implementan los termopaneles y además una capa de Cool Light que se agrega en los muros cortina para control solar. Ahí se puede ver en la foto de Vallenar. Siguiente. Y aquí, como ya habíamos mencionado, el sistema de climatización siempre es el mismo, los chillers polivalentes, con sistema de distribución por fan coil. Los artefactos sanitarios se repiten también a lo largo de todo Chile, porque ya sabemos que estos permiten el ahorro en 20%. Y finalmente aquí pueden ver algunas fotos de los interiores, las terminaciones que también siempre son las mismas, con un piso vinílico de 2 milímetros de espesor, y esa Esbeltez también permite un ahorro en materiales. Y aquí pueden ver a la derecha algunos datos bien notorios. Por ejemplo, en Los Ángeles, la Edge App está simulando, estipulando que estamos ahorrando 47 millones de pesos al año en lo que son los costos de agua y energía. Y esto se estima que el retorno de la inversión es de alrededor de 1 a 1 año y medio. Estos datos los da la misma Edge App en base a algunos datos que nosotros ponemos manualmente. Por ejemplo, lo que es el valor de la energía o el valor del agua, nosotros lo ponemos en base a datos de cada una de estas ciudades. El siguiente. Ya, ¿y cuáles fueron los desafíos con los que nos encontramos? Que también se mencionó previamente. Pasa mucho que lo que se diseña no se construye igual. Por lo tanto, es muy importante que se vaya documentando a medida que va avanzando la obra, se vaya documentando, se vayan sacando fotos, se vayan guardando todas las facturas de compra, porque es muy importante que efectivamente se esté documentando lo que realmente se construyó, ya que después, al momento de la auditoría, todo eso se va a verificar.
Y el segundo desafío, el mayor al final, fue el tema del agua, que estábamos siempre muy justo con el 20%. Y de hecho nosotros en obra verificamos que la mayoría de las veces supera el 20% porque nunca se cumple con lo que dice la ficha técnica. Y esto es debido en gran parte a simplemente no se implementaron los restrictores o los aireadores en cada una de estas griferías. Por eso nosotros como Big Green, nosotros vamos, ofrecemos una visita previa antes de la auditoría para ir a verificar que los caudales estén cumpliendo, porque si no, sabemos que después, al momento de la auditoría, es muy probable que se rechace la certificación. Siguiente. Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, algunas oportunidades que nosotros identificamos aquí es que todos estos proyectos ya cumplen con el primer prerequisito que es de tener la certificación Edge Advanced. Por lo tanto, ya todos podrían optar a la certificación Cero Carbon, que es el nivel más avanzado de Edge. Y de hecho, hay solo un proyecto en todo Chile que tiene esta certificación. Y para cumplir con esta certificación, tiene que ya llevar 12 meses consecutivos de operación los proyectos y con un 75% de ocupación. Y además ir documentando un balance neto cero a lo largo de todo este año. ¿Cómo se puede cumplir este balance neto cero? Hay tres formas. Uno es simplemente incorporando energías renovables en el sitio dentro de los límites del terreno, con paneles solares, por ejemplo, pero bueno, en el caso de que no haya espacio para los paneles solares, por ejemplo, ya pasamos a buscar energías renovables fuera del sitio con RECs o PPAs. Y finalmente, ya como última opción, comprar créditos de carbono. Pero obviamente tienen que venir de fuentes acreditadas, porque si no van a ser rechazadas por Edge y tener un no mayor antigüedad a 5 años. Eso. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Paz. Bueno, ahora es interesante para la presentación que sigue, por ejemplo, para el tema de la, de lograr la Edge Zero Carbon, efectivamente te dice que el 100% de la energía tiene que ser libre de carbono, ¿ya? Y precisamente la siguiente exposición va a hablar algo también respecto al tema de electrificación. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de Muchas compartir. gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Paz, por contarnos ahí la experiencia directo. Vamos a hacer el enlace entonces a Constanza, también, ella desde la ATS, para que nos cuente un poquito, aparte de todo lo que hemos visto que nos compartieron desde Big Green. Cuéntanos, Constanza, cómo ha sido desde el lado de sostenibilidad a nivel corporativo, la integración de estas certificaciones y como parte también de la propia estrategia que ustedes están desarrollando hoy día. Súper, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo, cierto? Sí, está cargando. ¿Se ve Genial, bien? súper. Sí, perfecto. Súper. Ya, bacán. Yo voy a cambiar un poquito como ¿cómo se llama? La temática. Creo que las presentaciones anteriores fueron bien ilustradoras respecto a temas como más bien técnicos de decisiones de construcción, de la certificación, etcétera. Y la idea es que yo les pueda contar más bien la mirada de cómo esto al final apalanca nuestra estrategia de descarbonización. Y lo que ha significado como en decisiones institucionales en el fondo el cambiar la infraestructura a infraestructura de menor impacto ambiental. Entonces, em, solo como introducción que creo que es importante entender, ¿qué es la H? Yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe bien qué es la H. Yo llevo un año y medio y debo confesar que antes tampoco tenía tan claro cuál era el rol de la H. La H al final es una organización privada sin fines de lucro, que tiene un triple rol en el sistema de seguridad social. Nosotros en el fondo somos los encargados de ejecutar el seguro laboral que todas las organizaciones pagan, como parte del sistema de seguridad social en Chile, ¿cierto? Entonces ahí tenemos tres roles principales. El primero tiene que ver con que hacemos todo lo que es asesoría en prevención, que en el fondo es como cómo evitamos que ocurran accidentes y enfermedades profesionales. Después me voy a pasar al asegurador laboral, que es una vez que ya ocurrió un accidente o una enfermedad profesional y, por ejemplo, la persona quedó con algún tipo de incapacidad para trabajar, etcétera, nosotros pagamos todo lo que son licencias, pensiones, etcétera. Y me vuelvo al medio, que es donde nosotros también somos prestador médico, porque o sea, cuando ocurre un accidente o una enfermedad profesional, y se requiere atención de salud, nosotros tenemos la infraestructura para entregarla en la mayoría de los casos. A veces también, o sea, externalizamos también hartas de las atenciones de salud, pero a raíz de que somos prestador médico dentro de lo que es el seguro laboral, es que tenemos esta infraestructura repartida a lo largo de Chile, que son los 85 centros de salud, que son las instalaciones que hoy en día estamos trabajando con Big Green en la certificación Edge, el Hospital del Trabajador
y 9 clínicas H Salud, que son una filial de la H, pero en el fondo también tratamos de tener algún tipo de sinergia y nosotros todo lo que hacemos en mediciones de impacto ambiental siempre consideramos la H y su ecosistema, ya H y filiales. Entonces, eso solo para poner en contexto de por qué nosotros tenemos centros de salud y también lo amplia que es la cobertura a nivel nacional, que creo que también va cambiando en el fondo las exigencias de cada uno de estos centros según dónde están y también el tipo de tecnologías que uno puede adaptar, porque es muy distinto decir en la operación, por ejemplo, oye, ya no uses más gas en Punta Arenas, donde ese cambio requiere una decisión financiera mucho más significativa que oye, no uses más gas en, no sé, en Santiago. Entonces, también es importante entender que hay realidades bien distintas en cada uno de los centros. Entonces, voy a pasar bien rápido por lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad. Como se imaginarán, uno de los grandes pilares nuestros es los espacios de trabajo sanos, seguros y diversos. Es nuestro espíritu y nuestra esencia, ¿cierto? Cómo efectivamente promovemos el bienestar y que muchas veces también tiene que ver con los espacios donde uno trabaja. Entonces, también todas estas modificaciones em, y ¿cómo se llama? Y remodelaciones que estamos haciendo en nuestro centro de salud tienen también relación con cómo generamos estos espacios más seguros para nuestros colaboradores, ¿cierto? Después tenemos lo que es acceso a la salud y promoción del bienestar, que ahí en el fondo tenemos nuestro rol de cómo hacemos que la entrega de los servicios de salud sea oportuna, de buena calidad, y que sea lo más resolutiva a nivel local, ya que eso también es súper importante y que también es uno de los pilares de por qué empezamos a remodelar nuestros centros de atención. Ya la idea es que estos puedan ser más resolutivos y no tengamos que derivar tanto a otras regiones, sobre todo, claro, en las regiones más extremas. Y también tenemos como una patita de cómo aprovechamos nuestras instalaciones también para generar valor para la comunidad. Y después aquí viene donde vive la esencia de todo lo que son nuestros impactos ambientales, que tiene que ver con cómo nosotros gestionamos los riesgos y los impactos de nuestra operación, y finalmente cómo hacemos que nuestra externalidad sea las menores posibles, ¿cierto? Y eso también lleva a que nuestros procesos sean más eficientes y tengamos, ojalá, mayor continuidad operativa. Nosotros al final sabemos en el país que estamos a los riesgos climáticos que nosotros estamos expuestos, entonces cómo hacemos que cada vez seamos, en el fondo, más resilientes frente a los posibles efectos del cambio climático. Y por último, súper importante, cómo hacemos que efectivamente nuestra organización sea lo suficientemente robusta y el fondo actúe acorde a todas las regulaciones y también cómo ir un poquito más allá de cómo nos aseguramos de un uso correcto de los recursos, etcétera, porque finalmente nosotros trabajamos con recursos delegados, y así que también eso es importante. Y somos sin fines de lucro, entonces también ahí en el fondo es como la responsabilidad en el uso de los recursos. Entonces, ahora ya yéndonos de lleno a lo que es la estrategia de sostenibilidad de nuestros impactos ambientales, ahí como comentaba Felipe, nosotros venimos hace un tiempo trabajando como nuestros impactos ambientales. El equipo lo viene trabajando hace muchos años y yo creo que una decisión bien significativa que ocurrió hace mucho tiempo atrás, y yo todavía no estaba en la organización, fue, ok, necesitamos mejorar el estándar de atención de cara a nuestros pacientes, cómo hacemos que, en el fondo, la experiencia sea la misma, independiente si yo me atiendo en Santiago, en Punta Arena, en Arica, y cómo hago que sea más resolutiva el centro de salud. Y cómo yo aprovecho este espacio donde voy a estar remodelando todas mis instalaciones para efectivamente disminuir nuestro impacto ambiental y tener instalaciones más eficientes. Y yo creo que ese fue como ese momento de bisagra donde dijimos como que a partir de ahora todo lo que nosotros estemos remodelando lo vamos a hacer teniendo esta mirada de reducir nuestros impactos ambientales y desde una mirada bien, también porque esto nos ayuda a que nuestros centros sean más eficientes. Entonces, no voy a tenerme en las otras cosas, yo creo que lo importante acá es que nosotros para el 2025 teníamos metas ambientales que cumplir, que también se las traigo más adelante, y también tuvimos que fijar nuestras nuevas metas, y lo interesante ahí, les voy a comentar, es cómo nosotros finalmente apalancamos o sea, gran parte de nuestro porcentaje propuesto en lo que se está haciendo en nuestros centros de salud, ¿ya? Importante, como decía Felipe anteriormente, de estos 85 centros, nosotros hoy día tenemos 40 en nuestro denominado Master Plan, que es el que se está remodelando y que tenemos ¿cómo se llama? La convicción de que ojalá tengamos certificación hecha en todos ellos. Y también es importante entender que en algún momento también se tomó la decisión de no solo vamos a hacer las inversiones y vamos a, en el fondo, migrar hacia centros de menor impacto, sino que también queremos que un externo nos lo valide para asegurarnos que efectivamente estemos haciendo las cosas bien. Entonces, para contarles hoy día cómo se compone nuestra huella de carbono, se compone en un 40% en el alcance 2 y 60% en el alcance 1. Si se fijan, mucho está concentrado en lo que son las fuentes fijas. Las fuentes fijas vendrían siendo todo lo que son, en general, sistemas ¿cómo se llama? O sea, perdón, calderas y lo que son grupos de electrógeno. Después tenemos fuentes móviles. Nosotros tenemos muchos vehículos institucionales que se están moviendo de un lado a otro, ya sea para
para movilización de pacientes, que queda más bien en el alcance 3, y para lo que es la atención preventiva que hacemos en todas las instalaciones de nuestras entidades aéreas. Después tenemos un porcentaje menor que son emisiones fugitivas. Igual acá justo el año pasado no hubo mucho cambio de refrigerante, así que por eso también ese número está tan bajito. Y el 40% vendría siendo electricidad. Ya importante que esto está con Marketplace. Ya en el fondo está considerando que nosotros hoy día tenemos, compramos IREX, ya, para 3 de nuestras instalaciones más grandes. Y si nos fijamos después en cómo se distribuye esto, el 54% de las emisiones de alcance 1 y 2 están concentradas en nuestro Hospital del Trabajador y un 40% en nuestros centros H Salud. El Hospital del Trabajo nosotros también implementamos harta de la tecnología que en el fondo conversa con Edge, pero todavía no está en plan de certificar la instalación, pero en el fondo también se han tomado decisiones en este mismo momento cuando lo remodelamos de migrar a tecnologías de menor impacto. Y después tenemos un 7% que es la casa central, que yo diría que es como donde estamos más al debe, que hay proyectos de remodelación que también son bien significativos para lo que es el cumplimiento de nuestras metas ambientales. Acá lo dejé en location base porque si no queda muy escondida la proporción del hospital del trabajador, ¿ya? Y bueno, y otra cosa que es súper importante también decir, y creo que es importante en este espacio de conversación, nuestra huella de alcance 3 es prácticamente el 90% de nuestras emisiones, ¿ya? Entonces también es como, no quiero decir que tenemos esto súper resuelto, porque tenemos mucho trabajo que hacer todavía en alcance 3, ¿ya? Nosotros somos consumidores importantes de servicios de salud a nivel nacional, que también es un desafío interesante de cómo nosotros a través de nuestro alcance 3, siendo clientes de otras instalaciones de salud, cómo podemos ayudar y generar sinergia. Trasladamos a muchos pacientes, nosotros tenemos una filial que son las entidades, o sea, H Servicio, que hace el traslado de todos los pacientes. Cuando una persona se tiene que atender, por ejemplo, en el Hospital del Trabajador y bien en otra región, en el fondo el seguro financia absolutamente todo lo que implica ese tratamiento. Entonces, todo lo que es traslado de paciente hoy día también es bien significativo. Y no hemos logrado avanzar todavía en lo que son ambulancias eléctricas por la autonomía que tienen que tener, como que no nos ha sido tan fácil. Lo que es consumo de agua, acá esto lo traigo como H filiales, como para que se hagan una idea, pero nosotros hemos tenido un comportamiento más bien como errático. Hemos implementado a raíz de Edge en fondo eficiencia en el uso de agua, pero en el fondo las certificaciones están ocurriendo, es como que está pasando ahora. Entonces ya en los próximos años vamos a ver el impacto específico de lo que ha sido la implementación de Edge, pero igual se han tomado decisiones transversales y a nivel de directorio de cuando haya que cambiar algún tipo de sistema por ejemplo, de calefacción, vamos a mirar a tecnologías que sean eléctricas independiente que el centro, por ejemplo, esté o no en Master Plan. Cuando, por ejemplo, tengamos que hacer un cambio de grifería, un WC, existe alineamiento que tienen que ser de menor consumo. Entonces, igual hemos ido logrando avanzar en la reducción y sobre todo en estos centros que no están en el Master Plan, ya que en el fondo van a seguir todavía con tecnología antigua y es súper importante y hay un aprendizaje de poder alinearlo a los procesos de remodelación propios de la organización. ¿Ya? Yo creo que eso ha sido como un aprendizaje súper positivo porque tampoco tiene sentido si un sistema hoy en día está funcionando y todavía no termina su vida útil, en el fondo desecharlo, como que habían hartas inquietudes respecto a eso y además que en el fondo la inversión se justifica y en el fondo no tienes como muchos reproches desde el directorio, es como cuando hay que cambiar la caldera la vamos a cambiar por una más eficiente. Entonces, es igual ha sido un aprendizaje bueno. Entonces, como les comentaba, nosotros tuvimos metas que se cumplieron en el 2025, o sea, que tenían fecha de caducidad el 2025. Teníamos el de huella de carbono alcance 1 y 2, que era bajar en un 35%, logramos bajar en un 54%, pero súper ayudados por la matriz nacional. Ya eso es súper importante decirlo porque tenemos una matriz energética cada vez más limpia, pero también tuvo que ver con los acuerdos AIRE que nosotros firmamos para las 3 instalaciones más grandes, ya que son el Hospital del Trabajador, Casa Central y el Centro de Concepción. Y como les comentaba, también teníamos acá, no les van a casar tanto las cifras con la sección anterior porque nuestras metas, hay todo un tema de H filiales ya, pero nuestras metas son solo para H, ya no incluye las clínicas, no incluye H servicios. Entonces, por eso estos números quizás no les calza con la slide anterior, pero también teníamos la meta de reducir en un 10% y logramos reducirla en un 20%. Y ahora tenemos el desafío de las nuevas metas. Tenemos nuevamente, y esto fue un trabajo que hicimos durante todo el año pasado, de, por un lado, modelar todo lo que se había logrado y se iba a lograr a través del Master Plan, cuántos centros hoy día tenemos en Master Plan, cuánto van a disminuir, y que pensemos que es solo la mitad de nuestros centros, y vamos a lograr reducir 17 puntos porcentuales solo por los cambios que estamos haciendo en Master Plan, ¿ya? En el fondo, a raíz de lo que estamos logrando con la certificación Edge. Y lo otro, y ahí vamos bien alineados con lo que comentaba antes de Green, estamos en una evaluación de un proyecto de paneles fotovoltaicos para los centros, no para todos, pero también bien alineado a lo que son los centros Master Plan, cambios de calderas, como les decía, programados, y ahí tenemos nuestra deuda Casa Central, que también eventualmente vamos a tener un proceso de remodelación, y ahí la idea es
cambiar sistemas de refrigeración y también tener control centralizado. Y nunca olvidar que nosotros también somos firmes creyentes de los cambios conductuales que tienen que ocurrir al interior de la instalación, así que ahí también estamos haciendo un trabajo bien interesante con los colaboradores. Y ahora, para terminar y dejar espacio para resolver preguntas, también tenemos reducción de agua, como muy bien contaban anteriormente, es menos ambiciosa porque también es más compleja. Y porque también el tema agua dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad es un tema un poco menos material que lo que son residuos y huella de carbono. Hoy día no entré en temas de residuos, pero se imaginarán la problemática que significan los residuos en instalaciones de salud, sobre todo por lo que son residuos peligrosos especiales, y esa es como otra conversación para tener más adelante, pero me quise enfocar en lo que está alineado con EDGE. Y al final, la reducción proyectada nosotros la estamos basando en su totalidad asociado a los cambios que vamos a lograr a través de Masterplan, ¿ya? Y de todas maneras pusimos como criterio, como les comentaba antes, que cuando hagamos cambios, que en el fondo no programados o que en el fondo o programados, en todo lo que es sistemas de grifería, WC, también ya en el fondo quedó como un criterio junto con el equipo de mantenimiento de cuál va a ser la decisión a tomar. Las metas fueron construidas junto con los equipos de mantenimiento, junto con los equipos de operación, entonces son metas como bastante sociabilizadas y aceptadas, y hay mucho orgullo organizacional respecto a esto. O sea, nosotros en el fondo desde el directorio tenemos un compromiso público con disminuirlo, y eso igual hace que después no tenga que rendir cuenta. Así que igual esto lo tenemos publicado en la memoria y tratamos de ser lo más transparente posible. Así que eso, ahí dejo un par de minutitos para las preguntas, pero quería contarles cómo ha sido la experiencia para nosotros desde el equipo como sostenibilidad. Muchas gracias, Constanza. Ahí hacemos la visión completa entre lo que nos presentaba también el equipo de Big Green y su experiencia desde el apoyo, la obtención de estas certificaciones y bueno, algunas de las otras estrategias que ustedes están desarrollando. El chat estaba súper prendido, tenemos hartas consultas, yo además traía varias, estamos sobre el tiempo, así que vamos a intentar contestar la mayor cantidad posible. Y quienes se tengan que retirar, no se preocupen, esto está quedando grabado, se va a subir luego a nuestro canal de YouTube, así que si no alcanzan a quedarse hasta esta sección de preguntas y respuestas, van a poder revisarlas luego. Em, Voy a hacer un barrido rápido entre lo que tenemos en el chat. Había una pregunta de Andrés al comienzo de la exposición cuando estábamos escuchando a Alberto y nos decía si es que hoy día se incluiría dentro de la sustentabilidad los tratamientos de aguas grises para abastecer WC y también áreas verdes. Es un poco lo que ustedes también estuvieron mostrando, ¿no? No sé si Alberto quieres tomar la batuta para responder esa y si luego también los chicos de Bigrin quieren aportar, bienvenidos a hacerlo. Ya, por mi lado, primero que todo, nobleza obliga. La H considera dentro de sus proyectos la impermeabilización. Lo tienen considerado, es necesario mencionar, ¿ya? No está dentro de estos mandantes que no lo consideran. En relación a lo que son aguas grises o la utilización de misma agua o el tema de cubiertas verdes, yo creo que es una muy buena idea, es necesario empezar a hacer eso porque tenemos que trabajar con el agua, utilizarla, manejarla, es parte de, la idea es no pelear con ella, sino ser la parte de un ecosistema para que todo pueda funcionar. Eh, Mi tema va solamente dentro de lo que trabajo, o sea, por ejemplo, Europa es muy utilizado esto, en Estados Unidos también están haciendo trabajo, pero acá, insisto, ellos también tienen muy avanzado el tema de la normativa o ley de impermeabilización, que sacamos con tener techos verdes que van a estar como los que vimos en un comienzo en la presentación, porque no funciona, sino que tenemos que verlo todo esto dentro de un contexto macro, en donde todo lo que esté relacionado pueda funcionar. Así que no, es parte de, pero tenemos que hacer otras cosas previamente antes de poder incorporar este tipo de solución.
Gracias, Alberto. Oye, hay hartas cositas que fueron comentando en el chat. Además, teníamos algunas preguntas pensadas para este espacio, así que voy a saltarme a una de las últimas que ha llegado y quiero dejarle la batuta a Felipe o a Paz para que nos respondan, pero ya no pensando en la certificación CES, porque nos pregunta sobre la certificación CES, nuestra certificación nacional, ¿no? Y el protocolo para hospitales, como no tratamos mucho de eso, creo que sería interesante que nos puedan contar un poquito. Marcela dice, ¿qué sucede si se aprueba una precertificación CES de hospitales, pero a lo largo de la construcción se van cambiando materiales? Habría que volver a ingresar el modelo, se espera que al término de la obra y su recepción para hacer el análisis, o cómo sería el proceso para obtener la certificación con obra y sus materiales instalados. Esa fue la pregunta que nos llegó al chat. Mira, la verdad, el equipo CES en la oficina lo lleva el equipo de Javier, Natalito, ese grupo. Entonces no podría responder tan específicamente. Ahora puedo responder desde el punto de vista general. Normalmente las certificaciones, todas, Edge, Lead, me imagino que también CES, te permite siempre hacer las modificaciones al final de todo, digamos. O sea, tú normalmente, de hecho, no te permite, te exige actualizar todos los modelos, toda la documentación que se haya modificado a lo largo de la obra al final, ¿ya? Entonces, en el caso de Edge es lo mismo. Y lo que comentaba Paz, que muchas veces se especifica A o que una especificación un poco blanda o no tan precisa y finalmente eso ya se corrige al final de todo. Entonces, esa sería como la respuesta, pero específicamente de CES yo no te podría responder esa consulta. Vamos a tener que meternos a la certificación CES entonces y ahí podemos Sí, revisar no claro. solamente los proyectos de salud, sino todos los otros tipologías de proyectos que se puede ocupar Sí, esta sí, herramienta. nosotros en la oficina, como te digo, tenemos harta experiencia, hemos certificado varios hospitales al respecto y no me cabe duda que el proceso es así, digamos. Pero los expertos ahí es Javier y su equipo respecto a esa certificación. Genial, muchas gracias. Voy a ir cerrando con una de las preguntas que teníamos pensadas para este espacio. A Constanza dirigida la primera. Quisiera saber desde la mirada del usuario y también desde la operación, si tienes esa información, cuáles han sido los principales aprendizajes de la H en este camino hacia una infraestructura más sostenible y dónde ven que hoy día existan las principales brechas o dónde están los mayores desafíos a futuro. Súper. Lo voy a hacer, ¿cómo se llama? Un poquito más amplio. Yo creo que nosotros hoy día todavía tenemos como la, el desafío de tener mayor control respecto a qué equipos hoy día están usando más o menos energía. Al final en los centros se consume muchísima energía de cara a lo que son equipos médicos, ya equipos de imágenes, etcétera. Entonces yo creo que ahí siempre va a haber un desafío de cómo podemos empezar a tener mayor seguimiento específico de equipos que también requieren inversión en el fondo en sistemas de control, que lo estamos tratando de, o sea, ya llevamos implementado en 14 centros a nivel de agua. Pero yo creo que ese siempre va a ser un desafío, y yo creo que como en general de cara a los procesos de certificación, yo creo que los que más costaron fueron los primeros. Después el equipo ya va agarrando músculo, como comentaba el equipo de Green, cada vez en el fondo el equipo ya tiene más claro hacia dónde avanzar y yo creo que el desafío siempre va a ser la adaptabilidad local, en el fondo cómo estamos y dónde estamos, y cómo adaptamos este proceso a esa realidad local. Así que yo creo que por ahí irían los desafíos. Y yo creo que el principal aprendizaje, como desde la otra mirada de cómo ir construyendo como esta estrategia de descarbonización, es importante alinearlo como a los procesos propios de la organización. Yo creo que cuando uno plantea desde el equipo de sostenibilidad como vamos a hacer esto, pero está alineado a la planificación que ya tiene mantenimiento, la resistencia es mucho menor. Entonces yo creo que también eso es como uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido a lo largo de la fijación de las metas. Y bueno, y los desafíos de adaptación que no entramos ahí hoy día, siempre van a estar sobre la mesa y es lo que hoy día nosotros estamos trabajando de manera como muy significativa. Cómo en el fondo hacemos nuestra operación más resiliente y que nos pega por dos lados, porque también todo lo que nos pega a nosotros le pega a nuestras entidades aéreas, entonces también y a los trabajadores de nuestras entidades aéreas. Así que yo te diría que por ahí van los desafíos. Genial, muchas gracias. Traigo una última pregunta para que nos puedan dar su mirada todos.
o aquellos que quieran ir respondiéndola. Eh, es, si tuvieran que elegir una sola decisión o una sola estrategia que debería estar presente en todos los futuros hospitales y centros de salud para considerarlos sostenibles, ¿cuál sería y un poquito por qué? Y ahí no sé quién quiera partir, los invito a que ojalá podamos responderlos todos. A ver, Alberto, por Yo creo que favor. Alberto va a decir Sí, impermeabilización. sí, yo creo, ¿no? Ah, obvio. Yo creo que, bueno, es lo que me especialicé. Bueno, dentro de lo que son los hospitales y por lo que se ha visto en base a las malas prácticas que hay, de falta de diseño, falta de control, eh, bueno, eso es lo que pasa. Creo que una ley de impermeabilización es lo que hace falta. Una ley de impermeabilización que obligue, porque lamentablemente hay que obligar, a considerar, por ejemplo, que exista un diseño, que existan instaladores que sean certificados, que, por ejemplo, también una de las consultas ahí decía que la persona que diseña también instala. Es juego y parte. De ahí se produce un problema muy, muy complejo. El que diseña no puede instalar. Eh, por lo tanto, si empezamos del orden, una ley que obligue el diseño, que también podamos tener materiales que sean certificados dentro de esto y que se puedan controlar. El comisionamiento también es súper importante dentro de esto, porque no en este caso particular que es distinto, pero sí se ha visto en hospitales públicos este tipo de prácticas. Por lo tanto, esa ley debería regular todo eso para tener obras más resilientes en el futuro. Eso sería por mi lado. Muchas gracias, Alberto. Felipe, Paz, ¿quieran complementar Sí, también tu visión? es difícil porque en el fondo son varias las estrategias que se están implementando, pero yo creo que tomando un poco lo que hablaba Constanza, creo que el tema de la climatización es importante y no solamente quedarse, porque cuando uno tiene un plan o cuando hay un criterio de diseño establecido, el riesgo está que eso no se mueva, ¿ya? Que quede Mm. siempre igual y no se evalúe. Y yo creo que el desafío está en precisamente estar constantemente evaluando lo que ya está especificado porque algo en el papel dice que es muy eficiente, pero probablemente no es tan adecuado para una zona geográfica o para otra zona geográfica, o el dimensionamiento no está correctamente hecho. Entonces, es súper importante no quedarse solamente en una buena especificación, sino también hacer el seguimiento, ver cómo está en la operación. A veces sistemas pueden ser muy complejos y a nivel Mm. de usuario no se manejan bien. Entonces, pegar siempre esa revisada, eso por una parte. Y lo otro también, que Constanza también habló harto del tema de resiliencia, creo que también sería interesante empezar a pensar a certificar resiliencia. O sea, también que sea parte del pack, digamos, que sea una eficiencia energética, hídrica, de materiales certificado por un tercero, pero también la resiliencia. Creo que también sería un paso adelante también. Respecto a una consulta también en el chat, respecto al tema del material de APES, que también es, digamos, eh, se puede quemar, qué sé yo. También pensando en la resiliencia al fuego, etcétera. Son creo, temas que siempre, yo creo que la constante evaluación de lo que se está haciendo es súper importante. Sí, es cierto. Por un lado, pensar desde el comienzo nuestros proyectos, desde el diseño, que ya consideren criterios, pero súper importante que eso no se quede en el tiempo porque esta infraestructura va a estar operando durante largos años y efectivamente lo que dice Felipe en el usuario final, digamos, quien está operando, a lo mejor algunos de los sistemas son, como tú dices, más complejos y no permiten que sea tan eficiente como lo estamos proyectando. Entonces, ir revisando continuamente y también aplicando nuevas estrategias, porque la tecnología va avanzando, el conocimiento también, y tenemos que ir adecuándolo. No podemos quedarnos con la especificación de hace 50 años cuando pensamos el proyecto. Oye, en el chat siguen dejando un montón de comentarios súper interesantes, súper bueno que vayan participando. No sé si Paz quieres agregar algo más, pero por el tiempo también tenemos que ir cerrando, así que te doy el espacio, Paz, si quieres complementar algo para ir cerrando. No, yo estoy de acuerdo con Felipe, o sea, al final, cuando estábamos trabajando con Edge, lo que marcaba más diferencia era el sistema de climatización que elegíamos. Eso era lo que permitía aumentar el porcentaje de energía, de ahorro en energía. Así que estoy de acuerdo.
Oye, y yo, Andrea, Súper. quisiera solo reforzar lo que decías tú al final. Yo creo que es muy importante que estas tecnologías se implementen no solo con el equipo de infraestructura, sino con el equipo de operaciones. Porque nos ha pasado que a veces hemos implementado tecnología en centro y que los equipos no se suenan a bordo. Y si yo tengo un sistema de monitoreo espectacular, pero el encargado de mantenimiento no lo usa, al final no sirvió de nada. Entonces yo creo que también esa como trabajo colaborativo entre equipos y que efectivamente las decisiones se tomen en conjunto dentro en el fondo, va a ayudar que también estas tecnologías se aprovechen más y se justifique más la inversión que se genera. Sí, coincido. Y nos quedamos con eso para ir cerrando esta jornada. Muchas gracias a todos los que se quedaron a pesar de habernos pasado en el tiempo. Por supuesto, agradecerles a nuestros socios Alberto Copelli, Vigrin y también nuestra invitada desde la ATS, Constanza. Esperamos que este tipo de conversaciones se sigan generando. El Chile GBC está disponible y completamente felices de armar otros espacios de este tipo. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes, a revisar el trabajo que estamos haciendo y a considerar sumarse a nuestro ecosistema, tanto como empresa o como profesionales aliados y a las diversas actividades que tenemos aperturas para todo el público. Así que muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Paz, Felipe, Alberto. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana y gracias también a los cerca de 40 personas que se mantuvieron conectadas durante esta hora y media de exposición. Muchas gracias, que estén muy Muchas bien. Chao, gracias por la chao. invitación. Chao, chao.